A ver, pensemos un momento en la potencia. Un ordenador personal, puede hacer miles de millones, quizá billones de operaciones por segundo. Gigaflops, teraflops. Ahora imaginemos multiplicar eso, no sé, por 1 millón. Ya estamos hablando de trillones de operaciones por segundo. Escala exaflops. Y esa es la liga en la que juegan los superordenadores, como el Capitán, por ejemplo, que era el líder mundial, pues a finales de 2024. Pero, más allá de la velocidad bruta, ¿qué es exactamente un superordenador? Pues, básicamente es un ordenador con un nivel de rendimiento que está órdenes de magnitud por encima de un ordenador normal, de propósito general. Están diseñados para los problemas más complejos que te puedas imaginar. Hoy vamos a meternos de lleno en este mundo. Tenemos un análisis muy detallado que cubre la historia, la tecnología, para qué se usan, los desafíos, vamos, todo. La idea es desgranar un poco qué hace únicas a estas máquinas, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí y por qué son tan importantes hoy. Vale, pues vamos a ello. Perfecto. El viaje, como casi siempre en computación, empieza por la necesidad. Más velocidad. Siempre más velocidad. En los años 60 ya había máquinas pioneras. El LARC, el IBM Stretch, intentaban multiplicar la potencia que existía. El Stretch, por ejemplo, que lo encargó el Laboratorio Nacional de Los Álamos, aspiraba a ser 100 veces más rápido que lo que había. No llegó a tanto, pero introdujo avances clave. Transistores, memoria de núcleo magnético, ya se dejaban atrás los tambores magnéticos. Fue un paso importante. Y en Europa también se movían cosas, ¿no? El Atlas británico, que no solo era rápido, sino que gestionaba las cosas de otra manera. Exactamente. Atlas fue importantísimo. Introdujo conceptos que hoy usamos sin pensar, como la paginación de memoria virtual, o sea, usar memoria secundaria para que pareciera que tenías más memoria principal. Ajá. Y el tiempo compartido, que la máquina pudiera trabajar en varias cosas a la vez. Fue un salto conceptual enorme, vamos. Demostró que la inteligencia en la gestión era tan importante como la fuerza bruta. Piensa que estábamos en plena transición del tubo de vacío al transistor. Cada avance era una lucha. Y ahí es donde entra Seymour Cray. Casi una leyenda, ¿verdad? Primero con Control Data Corporation, el CDC 6600 en el 64. A ese sí que se le suele llamar el primer superordenador de verdad. Sí, el 6600 fue un antes y un después. Era como 10 veces más rápido que cualquier otra cosa en ese momento. Usaba transistores de silicio, que eran más rápidos, y ya necesitaba sistemas de refrigeración bastante sofisticados. Su diseño era muy compacto, todo enfocado a la velocidad pura. Marcó un estándar nuevo, y demostró que había mercado para estas máquinas carísimas. Y Cray no se quedó ahí, claro. Fundó Cray Research y lanzó el Cray 1 en el 76. Ese diseño en forma de C, icónico, para cortar los cables y que todo fuera más rápido. Y luego el Cray 2 en el 85, el primero que rompió la barrera del gigaflops, 1.000 millones de operaciones por segundo. Recuerdo esas fotos de la máquina sumergida en líquido fluinert. Parecía de película. Totalmente. La ingeniería era increíble. Los diseños de Cray dominaron los 70 y 80 porque perfeccionaron lo que se llama procesamiento vectorial. La idea era tener procesadores muy potentes que hicieran la misma operación sobre muchos datos a la vez, sobre vectores, de forma súper eficiente. Por eso la métrica clave pasó a ser flops, operaciones de punto flotante por segundo. Mide el cálculo científico intensivo, que era más relevante para estas máquinas que los MIPS, millones de instrucciones por segundo, de la computación más general. Pero claro, esa estrategia de pocos procesadores, pero súper rápidos y especializados, tendría sus límites, imagino. Empezó a surgir otra idea, usar muchísimos procesadores, pero más simples, trabajando juntos. Correcto. Ahí la historia da un giro. Bueno, fascinante. Frente al enfoque vectorial surge el procesamiento masivamente paralelo o MPP. Hay una cita famosa, atribuida a Cray, que lo ilustra muy bien. Decía algo así como: si tuvieras que arar un campo, ¿qué preferirías? ¿2 bueyes muy fuertes o 1024 pollos? Buena imagen. Cray prefería los bueyes, claro, pero la idea de coordinar miles de pollos, miles de procesadores más sencillos, empezó a ganar fuerza. Hubo intentos tempranos, como el ELIAC IB en los 60, muy ambicioso pero complejo y con un éxito, digamos, limitado. Demostró que el reto no era solo tener muchos procesadores, sino hacerlos colaborar eficazmente.
Y años 90 vimos una explosión de máquinas MPP, la Connection Machine, los sistemas de Fujitsu, Hitachi, el Intel Paragon, todas explorando cómo conectar miles de procesadores. Pero entiendo que el gran cuello de botella ahí pasó a ser el software, ¿no? ¿Cómo reprogramas todo para que aproveche miles de núcleos a la vez? Ese fue, y bueno, sigue siendo el gran desafío. Puedes tener un hardware increíble, potentísimo, pero si el software no está diseñado para romper el problema en pedazos, distribuir el trabajo bien entre todos esos procesadores y coordinar cómo se hablan entre ellos, pues no sirve de mucho. La interconexión entre los procesadores se volvió crítica. Se empezaron a usar diseños de red complejos como toros tridimensionales para minimizar las latencias, el tiempo que tardan en comunicarse. Y otro cambio clave fue empezar a usar procesadores más estándar, ¿verdad? Los mismos que podías encontrar en servidores, pero muchísimos. Precisamente, a mediados de los 90, los procesadores comerciales, los off-the-shelf que se dice, se volvieron lo bastante potentes y baratos como para construir superordenadores con ellos. Y eso llevó al auge de los clústeres, que básicamente son muchas máquinas estándar conectadas por una red de muy alta velocidad. Y aquí es donde entra Linux. En el 98, David Bader construyó uno de los primeros clústeres importantes basados en Linux con piezas comerciales. Y poco después vino Roadrunner. Eso sentó las bases para que Linux se convirtiera en el sistema operativo dominante casi absoluto en supercomputación, como es hoy. Y más recientemente hemos visto la llegada masiva de las tarjetas gráficas, las GPUs, en máquinas como Tianhe 1 o Titan, que originalmente eran para videojuegos, pero resulta que son buenísimas para ciertos cálculos científicos. Tipos de algoritmos. Aquellos que se pueden dividir en muchas tareas pequeñas e independientes. No son la panacea, ¿eh? Hubo debates sobre si servían para todo tipo de problemas, comparadas con CPUs muy potentes como las del Key-Computer japonés, que era solo de CPUs Spark. Pero se han convertido en un componente clave en muchos de los sistemas más potentes. Añaden otra capa de complejidad, pero también de oportunidad. Hablamos de velocidades de vértigo, arquitecturas complejas, pero ¿cómo se mide todo esto? ¿Cómo se comparan estos gigantes? ¿Mencionaste los flops? Sí, flops es la unidad básica. Ahora ya hablamos de petaflops, que son 1000 billones, y exaflops, 1 trillón de operaciones por segundo. Desde 1993 existe la lista Top 500. Clasifica los superordenadores más potentes del mundo. Se actualiza 2 veces al año. Y el ranking se basa sobre todo en un benchmark llamado LIMPAC. LIMPAC. Sí, mide la velocidad resolviendo un sistema muy denso de ecuaciones lineales. ¿Y esa medida, ese benchmark, es realmente representativo de cómo rinde la máquina en problemas reales? Esa es la gran pregunta. LIMPAC da una cifra, el Rmax, que es el rendimiento máximo que se mide con ese test. Y se compara con el Rpeak, que es el pico teórico que la máquina podría dar, pero que nunca se alcanza en la práctica. A ver, el Rmax es útil para comparar, para hacer un ranking, pero tiene limitaciones importantes. No mide cosas cruciales para muchas aplicaciones reales, por ejemplo, el ancho de banda de la memoria, lo rápido que puedes mover datos desde la memoria al procesador, o la velocidad del sistema de almacenamiento, las entradas-salidas. Así que un sistema puede ser el número 1 en LIMPAC, pero no ser el mejor para una simulación que dependa mucho de mover datos muy rápido. Entiendo. O sea, es una métrica útil, pero hay que tomarla con cierta cautela. También he oído hablar de capability frente a capacity computing. ¿Qué significa eso? Es una distinción importante, sí. Capability Computing se refiere a usar toda la potencia de la máquina para resolver un único problema, uno gigantesco, lo más rápido posible. Ese es el objetivo de las máquinas que están arriba del todo en el Top 500. En cambio, Capacity Computing es usar la máquina para ejecutar muchos trabajos más pequeños a la vez o para dar servicio a muchos usuarios diferentes. Un centro de supercomputación puede tener muchísima capacidad total sin tener necesariamente la máquina más potente del mundo en capability. Vale, aclarado. Y con esas métricas en mente, ¿quiénes estaban arriba a finales de 2024? Mencionamos el Capitán en Estados Unidos. Sí, el Capital estaba primero, seguido por Frontier y Aurora, también estadounidenses. Luego estaba Eagle de Microsoft Azure y HPC 6 de la petrolera italiana Eni. Japón seguía fuerte con Fugaku, y en Europa destacaban Lumi en Finlandia, que es un sistema paneuropeo, y Alps en Suiza. Pero sí,
Estados Unidos tenía una presencia muy fuerte en los primeros puestos. El hito simbólico fue superar el exaflops combinado de toda la lista en 2018. Y poco después empezamos a ver las primeras máquinas individuales rompiendo esa barrera del exaflops. Son cifras que marean, de verdad. Pero, a ver, ¿para qué se usa realmente toda esta potencia descomunal? ¿Qué problemas justifican estas inversiones millonarias? Pues las aplicaciones son increíblemente variadas y en muchos casos fundamentales para el avance científico y tecnológico. Es ciencia computacional en estado puro. Hablamos desde desentrañar los secretos de la mecánica cuántica o diseñar nuevos materiales átomo a átomo, hasta hacer predicciones meteorológicas mucho más precisas y a más largo plazo, o modelos climáticos para entender mejor el calentamiento global. También se usan muchísimo en ingeniería, ¿no? Para simular cómo fluye el aire alrededor de un avión o un coche, por ejemplo, o para buscar yacimientos de petróleo y gas, o diseñar fármacos, simulando cómo interactúan las moléculas. Exacto. La dinámica de fluidos computacional, el modelado molecular, son campos clásicos. Y luego están áreas más sensibles, como la seguridad nacional. El programa ASC en Estados Unidos, por ejemplo, usa superordenadores para simular cómo se comportaría su arsenal nuclear y así garantizar que es fiable, sin necesidad de hacer pruebas nucleares reales. Entiendo. Y también se usan en criptoanálisis, claro, para intentar romper códigos. Hay ejemplos muy llamativos. Leí que el Blue Gene, uno de los grandes de IBM, llegó a simular una parte importante del córtex cerebral humano y hasta un cerebro de rata entero. O como durante la pandemia, máquinas como Taiwania 3 en Taiwán se usaron a tope para buscar posibles fármacos contra la COVID-19, analizando millones de compuestos. Demuestra que no son solo para física teórica, no. Ciertamente. La biología computacional, la medicina personalizada, son campos que cada vez dependen más de esta potencia. Y bueno, no hay que olvidar las máquinas de propósito especial, como Deep Blue de IBM, que ganó a Kasparov al ajedrez. Sacrifican flexibilidad, pero consiguen un rendimiento extremo en una tarea muy concreta. Todo esto suena increíble, pero tiene que tener un coste brutal. Y no solo el dinero para comprar la máquina, es que consumen una barbaridad de energía. Mencionaste antes el Tianhe 1A chino, 4 megavatios. Eso es como una ciudad pequeña. Y claro, toda esa energía acaba convertida en calor. Hay que disiparlo de alguna manera. Ese es, sin duda, uno de los mayores desafíos, hoy y a futuro. La energía y el calor. Piensa en miles de procesadores, memorias, todo empaquetado en racks muy densos. Generan una densidad de calor brutal. Si no lo sacas de ahí eficientemente, el sistema se sobrecalienta y falla. La refrigeración es un problema de ingeniería de primerísimo orden. ¿Y qué se usa? Vimos el Floriner del Cray 2, que era inmersión total. Pero hoy en día, Pues hay de todo. Sistemas híbridos que combinan aire y líquido. Refrigeración directa por agua con circuitos que llevan agua fría a través de placas pegadas a los componentes que más se calientan. IBM llegó a demostrar sistemas como Aquasar que usaban agua caliente para refrigerar y luego aprovechaban ese agua caliente para la calefacción del edificio. qué curioso. Japonés Gyoku hace unos años. La eficiencia energética se ha vuelto tan crítica que hasta hay otra lista, la Green 500, que clasifica las máquinas no por velocidad total, sino por flops por vatio consumido. Blue Gene Q fue un campeón en eso. Muchas veces, el límite para construir un superordenador más grande no es el presupuesto, sino la capacidad que tiene el edificio para darle energía y para sacar el calor que genera. Fascinante. Hemos hablado del hardware, la potencia, para qué se usan, la energía. Pero, ¿y el software que maneja todo esto? Mencionaste el Linux, pero tiene que ser más complicado. Mucho más complicado, sí. Aunque Linux es la base en casi todos, suelen ser versiones muy personalizadas por cada fabricante. Con optimizaciones específicas y en sistemas masivamente paralelos, es habitual tener un sistema operativo muy ligero, un microkernel casi, en los nodos que hacen los cálculos para máxima eficiencia, y una versión de Linux más completa en los nodos de servicio o los que manejan las entradas-salida. Y luego está la gestión de trabajos, decidir qué tareas ejecuta dónde, cuándo, manejar prioridades, recuperarse de fallos en sistemas con miles, a veces cientos de miles de nodos. Eso es un reto enorme en sí mismo. Y para la gente que programa estas máquinas, ¿qué herramientas usan? Es muy distinto a programar un PC normal. Es radicalmente distinto. Necesitas herramientas específicas para programación paralela.
El estándar de facto para que procesos en distintos nodos se comuniquen es MPI, Message Passing Interface. Es omnipresente. Para el paralelismo dentro de un mismo nodo, que comparte memoria, se usa mucho OpenMP. Y si tienes GPUs, pues necesitas modelos como CUDA de NVIDIA o el estándar abierto OpenCL. Escribir código paralelo que sea eficiente y, sobre todo, depurarlo, encontrar errores, es famoso por ser difícil. Tienes que pensar muy bien cómo divides los datos, cómo divides las tareas, minimizar la comunicación entre procesos, evitar cuellos de botella, adaptarte a la red específica de la máquina. No es trivial, vamos. Antes mencionaste el grid computing. ¿Y qué hay de usar la potencia de la nube para esto? ¿Se puede tener un superordenador bajo demanda? Son alternativas interesantes, sí. El grid computing clásico, como Folding at Home o SETI at Home, usa ciclos de CPU o GPU que la gente dona voluntariamente por todo el mundo. Funciona genial para problemas que se llaman embarazadamente paralelos, donde cada tarea es casi independiente de las demás. Pero no sirve para cálculos que necesitan comunicación constante y muy rápida entre las partes. Por otro lado, el HPC, High Performance Computing, en la nube, está creciendo mucho. Proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ofrecen instancias, máquinas virtuales optimizadas para HPC. Las ventajas son claras. Pagas por lo que usas. Puedes escalar mucho. Los desafíos son la latencia de la red, que siempre será mayor que en una máquina dedicada, y la posible sobrecarga que introduce la virtualización. Hay un debate continuo sobre si la nube puede realmente igualar el rendimiento del bare metal, del hardware dedicado para las aplicaciones más exigentes. Para muchas cosas sí, pero para el extremo superior aún hay dudas. Y mirando ya hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? ¿Simplemente máquinas más y más rápidas? La carrera por la velocidad sigue, claro. Hemos llegado a la exaescala, los 10 elevado a 18 flops, y ya se habla de zetaflops, 10 elevado a 21. Se cree que esa potencia haría falta para hacer simulaciones climáticas globales realmente precisas o modelar sistemas biológicos muy complejos. Se exploran tecnologías nuevas como microprocesadores apilados en 3D para aumentar la densidad y reducir distancias, pero el gran muro, la gran barrera a escalar, sigue siendo el consumo energético. Un estudio de DARPA, la Agencia de Investigación de Defensa de Estados Unidos, ya lo identificó hace años. La energía es el principal obstáculo. Por eso la eficiencia, lo que mide el Green 500, es cada vez más crucial. Veremos más consolidación de recursos, iniciativas como PRACE en Europa para compartir grandes infraestructuras entre varios países, y un énfasis creciente en centros de datos sostenibles, como los que hay en Islandia, que usan energía 100% renovable y refrigeración natural gratuita gracias al clima. Y todo esto mientras el coste de construir cada nueva generación de máquinas sigue subiendo y subiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco todo este viaje, hemos pasado de aquellos pioneros con transistores como el Stretch o el CDC 6600 a estas bestias masivamente paralelas de hoy con millones de núcleos, GPUs, alcanzando velocidades que casi no podemos ni concebir. La métrica clave son los flops, aunque ya hemos visto que tiene sus matices. Y sobre todo, que estas máquinas no son juguetes caros, sino herramientas esenciales para la ciencia, la ingeniería, la seguridad. Exactamente. Impulsan descubrimientos, permiten resolver problemas que de otra manera serían intratables, desde entender cómo empezó el universo hasta diseñar la próxima generación de medicamentos o materiales. Pero enfrentan desafíos enormes. El consumo energético es quizás el mayor, junto con la complejidad de programarlas y gestionarlas. El futuro parece ir hacia buscar más eficiencia, quizás más especialización, y ver cómo se integran con otras tendencias como la nube o la inteligencia artificial. Y ahí podríamos dejar una reflexión final. La inteligencia artificial está demandando cantidades de potencia de cálculo que crecen exponencialmente. ¿Cómo va a evolucionar la relación entre la IA y la supercomputación? Veremos máquinas cada vez más especializadas en IA dominando los rankings, quizás difuminando la línea entre lo que hoy llamamos supercomputación tradicional y computación para IA, o la versatilidad para la simulación científica clásica seguirá siendo el motor principal. Yo creo que la forma en que estas dos tecnologías tan potentes se entrelacen definirá, seguramente, la próxima era de la computación de altas prestaciones. Es algo a lo que habrá que estar muy atentos.